Nada de esto fue culpa mía. Ella lanzó una copa de vino y falló. La copa se hizo añicos contra la pared. Odio lo que me has convertido. Tú no me has convertido en nada. Simplemente dejé de financiar tu fantasía. 6 semanas después, Sophie se volvió desesperada. Comenzó a vender cosas, bolsos de diseñador, zapatos, joyas, todos regalos míos durante 2 años. Los vi aparecer en aplicaciones de Marketplace. Precios para vender rápido. Sophie organizando. El minimalismo está muy de moda. Esa es tu bolsa, Valentino. Por $500. Me costó $3,000. Las cosas no importan. Las experiencias sí, como los brunches que ahora puedes pagar. Sophie logró tal vez 2 semanas de dinero para mimosas. Luego eso también se secó. Las amigas solidarias desaparecieron por completo. Becca dejó de seguirla en Instagram. Mia comenzó a salir con una chica nueva que misteriosamente siempre pagaba. Lena consiguió novio y desapareció en el amanecer de las parejas. Los posts de Sophie pasaron de copas de champán y vistas del skyline a citas motivacionales y fotos de atardeceres desde nuestro apartamento. Luego vino la opción nuclear. Brian, he estado pensando, deberíamos casarnos. Casi me ahogo con el café. ¿Qué? Hemos estado juntos 2 años. Es hora. Además, las finanzas compartidas resolverían todo. ¿Quieres casarte conmigo por mis tarjetas de crédito? No, te amo. Pero también la seguridad es importante para ambos. ¿Qué saco yo de esta seguridad? Una esposa, alguien que te ame, que me amaba más cuando pagaba por su estilo de vida. Eso no es justo. He crecido. Esta experiencia me enseñó sobre amigas falsas. ¿En serio? ¿O simplemente se te acabaron las opciones? En realidad, se puso de rodillas en nuestra cocina en pijama. Brian Michelle, ¿te casarías conmigo? No. También creo que deberías mudarte. La conmoción en su cara no tenía precio. ¿Estás rompiendo conmigo? Hemos estado rotos durante semanas. Solo estás aquí porque no puedes pagar tu propio lugar. ¿A dónde voy a ir? ¿Recuerdas a tus amigas solidarias? Tal vez tengan un sofá. ¿Sabes qué? No me van a ayudar. Sí, lo sé, gracioso. 3 meses después, Sophie se mudó de vuelta con sus padres. 28 años volviendo a casa porque no podía financiar su estilo de vida sola. Publicó una larga historia de Instagram sobre relaciones tóxicas y abuso financiero. Los comentarios fueron brutales. Chica, ¿no has trabajado tiempo completo en 2 años? ¿No presumías de que él pagaba por todo? Este es el mismo tipo que financió a todo tu grupo de amigas. Lo borró en horas. Sus amigas. Becca encontró un nuevo objetivo. Algún tipo de cripto que piensa que es la próxima gran cosa. Publicó una historia la semana pasada, tan bendecida de tener amigas que me valoran. Etiquetó a todas excepto a Sophie. Mia trabaja en un bar de jugos ahora, trabajo real. Publica sobre trabajo honesto y construir algo real todavía sale. Solo que Palvis en lugar de bares del Skyline. Lena me mandó un mensaje el mes pasado disculpándose por llamarme controlador. Dijo que su novio le mostró sus recibos viejos. Había gastado casi 15,000 en las noches de chicas de Sophie en un año. Estaba conmocionada. Sophie todavía en casa de sus padres, todavía medio tiempo en el estudio de yoga, todavía publicando sobre lanzar pronto su marca de bienestar. Me mandó un mensaje la semana pasada. Sé que me odias, pero realmente te amé. No solo el dinero. Le respondí. No te odio. No siento nada por ti. Hay una diferencia. La dejé en visto. Después de eso empecé a salir con Teresa, ingeniera de software que insiste en dividir cada cuenta. Tiene su propio grupo de amigas que espera por ello. Pagan sus propios tragos. Concepto revolucionario. El fin de semana pasado me topé con Sophie en una cafetería. Estaba con algún tipo nuevo. Se veía como de 22 años. Probablemente tenía su primera tarjeta de crédito. Me vio, trató de saludar. Pretendí no notarlo, pero la escuché. Ese es mi ex. Era súper controlador con el dinero. Ni siquiera me dejaba ver a mis amigas. El tipo se veía escéptico. Te impedía ver amigas, así que si no pagaba por ellas es lo mismo. ¿Espera qué? Me fui antes de escuchar su explicación, pero su cara lo decía todo. La cosa sobre amigas solidarias que solo aparecen para tragos gratis. No son amigas, son parásitos. Y los parásitos se van cuando el huésped deja de alimentarlos. Sophie aprendió eso por las malas. Su sistema de apoyo era solo una cuenta de bar que yo estaba pagando. Ahora tiene que explicarle a cada tipo nuevo por qué no tiene amigas cercanas y vive con mamá y papá. Pero hey, al menos ya no estoy siendo controlador. Gracioso cómo mi límite se convirtió en su chequeo de realidad. Resulta que no estaba aislando a Sophie de las amigas.
Estaba subsidiando extrañas que ni siquiera podían recordar su apellido cuando el champán dejó de fluir. La mejor lección de 15,000 que jamás enseñé. No para mí. Sabía exactamente por lo que estaba pagando para ella desde que algunos preguntaron. Sí, sabía lo que estaba pasando antes. Pero a veces tienes que dejar que la gente te muestre exactamente quiénes son y a veces necesitan mostrarse a sí mismas. Sophie quería culparme por controlar sus amistades, así que paré. Las amistades se evaporaron. No puedes culparme por la gravedad cuando dejo de sostenerte. Pero la historia no terminó ahí. Sophie no era el tipo de persona que aprendía lecciones fácilmente. Después de mudarse con sus padres, la vi luchando de maneras que no había anticipado completamente. Sus padres, Luis y Carmen, eran trabajadores de clase media que habían ahorrado toda su vida. Ver a su hija de 28 años regresar a casa sin ahorros, sin plan, y culpando a su exnovio por todo, fue un despertar rudo para ellos también. Mija, escuché que tu madre te decía una vez cuando Sophie se quejaba por teléfono con una de las pocas amigas que le quedaban. Tal vez necesitas reflexionar sobre tus decisiones. Sophie había construido toda una narrativa donde ella era la víctima, pero sus propios padres habían sido testigos de 2 años de historias sobre su novio generoso y sus salidas caras. No compraban la historia del abuso financiero. Su padre, un hombre pragmático que había trabajado en construcción durante 30 años, fue más directo. ¿Querías que él pagara para siempre? ¿Qué estabas contribuyendo tú? Estas conversaciones la frustraban aún más. En su mente, todos habían sido envenenados contra ella. No podía ver que tal vez, solo tal vez, el problema era su perspectiva. Teresa y yo habíamos estado saliendo durante 6 meses cuando Sophie hizo su movimiento más desesperado. Me mandó un email largo, no un mensaje casual, sino un email formal con asunto. Necesito cierre. En el email detallaba cómo había estado en terapia financiada por sus padres, por supuesto, y cómo había llegado a entender que tanto ella como yo habíamos tenido culpa en el fracaso de la relación. Quería reunirse para sanar apropiadamente y tal vez encontrar una manera de ser amigos. Era manipulación clásica envuelta en jerga terapéutica. Le reenvié el email a Teresa, quien se rió durante 5 minutos. ¿En serio? ¿Piensa que vas a caer en eso? Es Sophie. Siempre piensa que puede manipular su salida de cualquier situación. No respondí el email. 2 semanas después apareció en mi trabajo. El edificio donde trabajo tiene seguridad, pero de alguna manera se las arregló para llegar hasta la recepción. La recepcionista me llamó confundida. Hay una mujer aquí que dice que es tu exesposa y que necesita hablar contigo sobre documentos importantes. Exesposa. Documentos importantes. Sophie había mentido para pasar. Seguridad bajé más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Ahí estaba, vestida profesionalmente por primera vez en años, sosteniendo una carpeta. Brian, gracias por bajar. Sé que esto es inesperado. Es inesperado que hayas mentido para entrar aquí. No fuimos casados, Sophie. Era la única manera de que me dejaran subir. Necesitamos hablar. No necesitamos. He estado trabajando en mí misma. Tengo un plan de negocios real ahora. Levantó la carpeta. Un plan de 5 años para mi centro de bienestar. Solo necesito un inversionista que crea en mi visión. Y ahí estaba. Después de meses de terapia y autorreflexión, había llegado a la conclusión de que el problema no era su actitud hacia el dinero, su sentido de entitlement. El problema era que necesitaba una mejor estrategia para acceder a fondos. Sophie, tengo que volver al trabajo. Solo échale un vistazo. Es legítimo. He hecho mi investigación. No, ni siquiera vas a considerar. No. Y si vuelves aquí, voy a llamar a seguridad. Su máscara profesional se deslizó. Todavía estás siendo controlador. No puedes soportar verme exitosa. Te deseo todo el éxito del mundo, Sophie. Solo que va a venir de tu propio trabajo y tu propio dinero. Mientras me alejaba, le escuché gritarle a la recepcionista sobre hombres que no pueden manejar mujeres fuertes independientes. La recepcionista, una mujer de 50 años que había construido su carrera desde cero, no se veía impresionada. Esa noche Teresa y yo estábamos cenando en un restaurante italiano modesto, cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Probablemente spam, dijo, pero contestó de todas formas. Era Sophie. De alguna manera había conseguido el número de Teresa y la estaba llamando para advertirle sobre mí. Le dijo que yo era financieramente abusivo, que es la mujer de sus amigas y que eventualmente la controlaría también.
Teresa puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar. Sophie estaba en modo llanto completo, sonando genuinamente angustiada. Solo quiero que sepas en lo que te estás metiendo. Él parece generoso al principio, pero es una trampa. Sophie, dijo Teresa calmamente. Ella gritó, está siendo muy controlador cuando establecí un límite sobre sus amigas. Le respondí, tienes razón. Luego me retiré y retiré mi billetera de la ecuación. De repente, sus amigas solidarias desaparecieron. Yo, de 30 años, estaba revisando el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito cuando noté el patrón. Cada fin de semana, la misma historia. Tragos con las chicas, cargos de 300, 400 solders en bares exclusivos. Había estado pasando durante meses. Sophie, de 28 años, entró mientras yo estaba viendo el último cargo. $425 en algún lugar de azotea. Oye, ¿podemos hablar sobre estos cargos del bar? Le pregunté sin levantar la vista de la pantalla. ¿Qué pasa con ellos?, respondió, dejando caer su bolso de yoga en el sofá con esa actitud defensiva que había empezado a reconocer demasiado bien. Cada fin de semana son cientos de dólares. Solo el mes pasado fueron casi 2,000. Rodó los ojos de esa manera que me hacía sentir como si fuera yo el loco. Salgo con mis amigas y ¿qué? Pongo todo en mi tarjeta de crédito cada vez. Nuestra tarjeta, cariño. Vivimos juntos. Es literalmente mi tarjeta. Tú eres usuario autorizado. Habíamos estado juntos 2 años, viviendo juntos durante 1. La había agregado a mi tarjeta para emergencias y compras de supermercado. De alguna manera las botellas de champán con sus amigas se habían convertido en emergencias. Esto es lo que hacen las parejas. Comparten gastos, dijo cruzando los brazos. Compartir significa que ambas personas contribuyen. ¿Cuándo fue la última vez que tú pagaste tragos? No gano tanto como tú. Tú sabes eso. Era cierto. Trabajaba medio tiempo en un estudio de yoga por elección. Había rechazado puestos de tiempo completo porque quería equilibrio entre trabajo y vida personal. No era que no pudiera trabajar más, simplemente había elegido no hacerlo, y de alguna manera esa elección se había convertido en mi responsabilidad financiera. Tal vez necesitamos límites. Tus amigas parecen esperar que yo financie sus fines de semana. ¿Qué? Su voz se elevó una octava. ¿Cada vez que sales tú pagas por todas? He visto los recibos, 8 tragos, 10 tragos, botellas. Estás pagando rondas para todo el grupo. Son mis amigas, ellas me apoyan. A diferencia de ti, aparentemente apoyan como bebiendo mi dinero. Fue entonces cuando explotó. Estás siendo muy controlador. Esto es abuso financiero. No puedes dictarme con quién paso tiempo. No lo estoy haciendo. Estoy diciendo que ya no voy a pagar por ellas. Manipulación clásica. Cortándome de mi sistema de apoyo. Becca me advirtió sobre esto. Becca, la líder del grupo influencer desempleada con 3 grados y seguidores que de alguna manera comían en los mejores restaurantes semanalmente. Era fascinante cómo alguien sin ingresos visibles podía mantener ese estilo de vida hasta que te dabas cuenta de que siempre había alguien más pagando la cuenta. No te estoy cortando de nadie. Ve con ellas cuando quieras, solo que no en mi tarjeta de crédito. ¿Entonces qué? ¿Se supone que les diga que soy muy pobre para salir? ¿Humillarme porque eres tacaño o ellas podrían pagar sus propios tragos? Se rió amargamente. Claro, hacer que mis amigas paguen porque mi novio es controlador y tacaño. Eso va a salir bien. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Su lógica estaba tan retorcida que había empezado a creer su propia narrativa en su mente. Yo era el villano por no querer subsidiar las noches de juerga de un grupo de mujeres que ni siquiera me conocían bien. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Qué? Su expresión cambió a confusión. Tienes absolutamente razón. Estoy siendo controlador. Sonreí con suficiencia. Finalmente, entonces vas a parar esta tontería. No me voy a retirar de la situación completamente. No puedo ser controlador si no estoy involucrado. Saqué mi teléfono y cancelé su tarjeta en la aplicación ahí mismo. El sonido de la notificación llenó el silencio tenso. ¿Qué estás haciendo? Removiendo el control. Tus finanzas, tus amigas, tus problemas. No puedes. Simplemente necesitas esa tarjeta para emergencias, ¿verdad? Eso es lo que dijiste cuando te agregué. Dudo que el champán califique. Esto es abuso. Me estás aislando. Te estoy diciendo literalmente que veas a tus amigas cuando quieras. Solo maneja tus propios gastos como una adulta. Salió furiosa. Azotó la puerta del dormitorio y comenzó a escribir mensajes furiosamente, probablemente reuniendo a las tropas. La primera semana después fue reveladora. El teléfono de Sophie se llenó de mensajes. Vi algunos cuando lo dejó desbloqueado. El grupo de chat se había convertido en una sesión de terapia grupal. Becca, te cortó.
Bandera roja, cariño. Mía, comportamiento de friki controlador. Necesitas dejarlo. Jenna, mi ex hizo esto. Así es como empieza el abuso. Mantente fuerte. Planearon una noche de chicas de emergencia para el viernes para apoyar a Sophie a través de este trauma. Era fascinante ver cómo mi decisión de no pagar más por extraños se había convertido en un evento traumático que requería intervención grupal. El viernes llegó, Sophie se arregló completamente, maquillaje completo, vestido de diseñador que le compré para su cumpleaños. Irónicamente, hasta su atuendo de independencia había sido financiado por mí. Voy a salir, no me esperes despierto. ¡Que te diviertas! ¿Tienes efectivo? Me las arreglaré. Salió confiada. Regresó 2 horas después, furiosa, llorando. ¿Ahora qué pasó? Esperaban que yo pagara. Dijeron que como mi novio rico me cortó, era mi turno de cubrir los tragos. Era perfectamente predecible. El grupo que había sido tan solidario en condenar mi comportamiento controlador había esperado que Sophie asumiera el papel de financiadora grupal. Solo tenía $60. Esos son como 2 cócteles. Ahí fue humillante. Pensé que te estaban apoyando. Becca dijo que estaba siendo dramática sobre lo de la tarjeta, que debería haber ahorrado dinero de todas las veces que tú pagaste. Ahí estaba. La verdad que había estado sospechando. Entonces sabían que estabas pagando con mi dinero. Por supuesto que sabían. Les dije que tenía un novio generoso. La desfachatez era asombrosa. Habían estado usando explícitamente mi dinero como su cajero automático de fin de semana. Y cuando eso se acabó, esperaban que Sophie tomara mi lugar como la nueva benefactora. Esto es tu culpa. Has arruinado mis amistades por no pagar más por ellas. Sí, el segundo fin de semana fue aún más revelador. Sophie juntó $100 de sus ganancias del yoga. Salió el sábado, regresó llorando. Me abandonaron, te abandonaron. Fueron a otro bar porque no podía pagar la segunda ronda. Me dejaron ahí. Te abandonaron. Dijeron que estaba haciendo un bajón, que si no podía mantener el ritmo financieramente, tal vez debería quedarme en casa. ¡Wow! ¡Qué amigas tan solidarias! Cállate, tú hiciste esto. Para la tercera semana, las invitaciones habían parado. Su sistema de apoyo estaba en modo fantasma. Sophie empezó a quedarse en casa los fines de semana, malhumorada, publicando citas pasivo-agresivas sobre amigas falsas y conocer tu valor. Cero autoconciencia de que ella había sido la amiga falsa con mi tarjeta de crédito. Pero Sophie no era alguien que se rindiera fácilmente. Después de un mes de lamentarse por sus amistades perdidas, desarrolló una nueva estrategia. Empezó a ir a eventos de networking en bares de hoteles, regresando a casa con tarjetas de presentación de hombres mayores, inversionistas potenciales para su marca de bienestar. Voy a ser una coach de estilo de vida. Estos hombres tienen conexiones, seguro que las tienen a sus billeteras que abrían libremente para una bonita mujer de 28 años en un vestido ajustado. Regresaba a casa medio borracha presumiendo, Richard compró para toda nuestra mesa. Don Periñón dijo que tenía energía emprendedora. Richard, quien te está mandando mensajes a medianoche sobre sesiones de coaching privadas. Al menos alguien aprecia mi potencial. La dejé seguir con eso. Estos tipos aprenderían pronto. Mientras tanto, el grupo de amigas original empezó a fracturarse. Sin su patrocinador semanal, las tensiones emergieron. Lena le mandó un mensaje a Sophie. Becca ha estado hablando. Dice que siempre fuiste tacaña. Solo lo ocultabas detrás de tu novio. Mía, ¿puedes creer que Becca me pidió que le devolviera el dinero de mi cena de cumpleaños del año pasado? Cuando tú pagabas. Las ratas estaban comiendo entre ellas. Pero la nueva estrategia de networking de Sophie fracasó espectacularmente. Llegó a casa una noche, maquillaje corrido, furiosa. Ese asqueroso cual, Richard. Él esperaba algo por todos esos tragos. Era impactante. Un hombre de 55 años comprando botellas para una mujer de la mitad de su edad quería algo a cambio. No es gracioso. Se puso manoseador cuando mencioné términos de inversión. Entonces no estaba interesado en tu marca de bienestar. Para esto es serio. No puedo volver a esos eventos ahora. ¿Por qué no? Pensé que estabas construyendo conexiones. Todos hablan. Richard le dijo a todos que yo lo incité. Su reputación en ese círculo se quemó rápido. Resulta que cuando usas tu atractivo para conseguir tragos gratis, los hombres tienden a formar ciertas expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, hablan. Necesito acceso a fondos, Brian, para un negocio real. Entonces, la gente me tomará en serio. Consigue un trabajo de tiempo completo, ahorra dinero, financia tú misma. Eso tomará para siempre. Solo dame un pequeño préstamo. 10,000, para empezar.
No estás saboteando mis sueños. Primero mis amigas, ahora mi carrera. Tus amigas desaparecieron cuando los tragos gratis acabaron. Tu carrera era dejar que hombres viejos pensaran que tenían una oportunidad. Soy ingeniera de software. Gano buen dinero. Pago mis propias cuentas. Brian y yo dividimos todo equitativamente. Si está tratando de controlarme financieramente, está haciendo un trabajo terrible. Hubo silencio al otro lado de la línea. Eso es diferente. Tú tienes un trabajo real. Exacto. Lo tengo. Teresa colgó. Nos reímos. Pero también fue triste. Sophie había llamado a la novia actual de su ex para advertirle sobre su ex y terminó resaltando accidentalmente exactamente cuál había sido el problema en nuestra relación. Los siguientes meses fueron tranquilos. Sophie parecía haber finalmente aceptado que yo no iba a ser parte de su vida de ninguna manera. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos sobre relaciones tóxicas y más sobre construir el imperio desde cero y la jornada de una emprendedora. Luego, un año después de nuestra ruptura, recibí un mensaje de Lena. Jean, sé que esto es random, pero pensé que deberías saber. Sophie está saliendo con el hermano de mi novio. Es un buen tipo, trabaja en finanzas, pero ella le está contando la misma historia sobre ti, que eras controlador, que no la dejabas ver amigas, etc. Mike, mi novio, le contó a su hermano la verdad sobre los gastos de los bares después de que yo se lo dije. Pensé que debería saber que al menos algunas personas conocen la historia real. Era interesante. Sophie había encontrado su próximo objetivo, pero esta vez había un obstáculo. Información previa. El hermano de Mike ya sabía la verdad antes de involucrarse demasiado. Unos meses después, Lena mandó una actualización. Sophie acabó con el hermano de Mike. Aparentemente le puso límites sobre gastos desde el principio, después de lo que Mike le dijo. Sophie dijo que él era igual de controlador que tú y terminó con él. Ahora está saliendo con alguien que conoció en una aplicación, un tipo de 22 años que aparentemente acaba de empezar su primer trabajo real. El patrón estaba claro. Sophie había decidido que el problema no era su relación con el dinero, sino que necesitaba encontrar a alguien que no hubiera sido envenenado contra ella por información previa. Cada pocos meses, a través de varios canales, me enteraba de las aventuras de Sophie. Siempre el mismo patrón. Conocía a alguien nuevo. Las cosas iban bien por un tiempo. Luego empezaban los problemas de dinero, seguidos de acusaciones de comportamiento controlador. Luego una ruptura. Lo que era fascinante era cómo nunca parecía conectar los puntos. En su mente simplemente tenía mala suerte encontrando hombres que resultaban ser controladores. La posibilidad de que ella fuera el denominador común nunca parecía ocurrírsele. 2 años después de nuestra ruptura, Sophie había creado toda una persona. Una como coach de vida que se especializaba en recuperarse de relaciones financieramente abusivas. Había convertido nuestra historia en su marca personal. Su bio de Instagram decía: sobreviviente de abuso financiero, empoderando mujeres para reclamar su poder económico. Tu ex define tu patrimonio neto. Tenía algunos cientos de seguidores, principalmente otras mujeres que habían pasado por rupturas y resonaban con el mensaje. Sophie vendía sesiones de coaching por $75 la hora, donde ayudaba a mujeres a identificar banderas rojas financieras en sus relaciones. Era una ironía increíble. La mujer que había gastado $15,000 de mi dinero en bebidas para amigas que la abandonaron en el momento en que se acabó el dinero gratis, ahora se presentaba como una experta en independencia financiera. Pero aquí está la cosa. Parte de su contenido no era terrible. Hablaba sobre la importancia de mantener tu propia identidad financiera en las relaciones, sobre no depender de alguien más para tu estabilidad económica, sobre construir tus propios ahorros. Era todo correcto en teoría. El problema era que Sophie predicaba estos principios sin jamás haberlos vivido. Era como un chef que nunca había cocinado dando clases de cocina, basándose solo en recetas que había leído. Teresa y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, 2 años y medio después de que Sophie y yo termináramos. Sophie de alguna manera se enteró, probablemente a través de redes sociales mutuas, y me mandó un mensaje de felicitación que logró ser simultáneamente amable y manipulativo. Brian, escuché sobre tu boda. Genuinamente espero que seas feliz. A pesar de nuestros problemas, siempre supiste cuándo estaba lista para el compromiso. Y me alegra que hayas encontrado a alguien que aprecie eso. Deseo solo lo mejor para ambos. El mensaje tenía múltiples capas de manipulación empaquetadas en buenos deseos aparentes. La implicación de que ella había estado lista para el compromiso, pero yo no la había apreciado.
La sugerencia de que Teresa era mejor pareja porque apreciaba algo que Sophie había ofrecido primero. No respondí, pero Teresa leyó el mensaje y tuvo una reacción interesante. Es inteligente, dijo Teresa. Manipulativa, pero inteligente. Logró hacer que tu boda fuera sobre ella mientras sonaba completamente apropiada. ¿Por qué crees que nunca aprendió? Porque nunca tuvo que hacerlo. Mira, es bonita, es carismática cuando quiere serlo y siempre ha encontrado a alguien dispuesto a rescatarla. ¿Por qué cambiaría un sistema que funciona? Pero no está funcionando. Está viviendo con sus padres en este momento, pero dale unos meses. Encontrará su próximo objetivo. Teresa tenía razón. 6 meses después, Sophie anunció en Instagram que se había mudado a Los Ángeles para expandir su negocio de coaching y empezar un nuevo capítulo. Las fotos mostraban un apartamento de una habitación en West Hollywood, no lujoso, pero definitivamente más caro de lo que sus ingresos de coaching podrían cubrir. Unos días después empezaron a aparecer fotos con un hombre mayor en eventos elegantes, etiquetado como mi mentor de negocios. Pero las fotos contaban una historia diferente. Según su perfil de LinkedIn, que investigué por curiosidad, era un productor de televisión de 45 años con un historial de mentorear mujeres jóvenes aspirantes a empresarias. Sophie había encontrado su nuevo patrón, solo que esta vez había sido más inteligente sobre el setup. En lugar de ser directamente dependiente financieramente, se había posicionado como su protegida de negocios. Márquez pagaba por cenas de negocios, viajes de negocios y gastos relacionados con networking, mientras Sophie mantenía la apariencia de independencia a través de su coaching. Era una evolución inteligente de su estrategia anterior. Había aprendido que ser completamente dependiente la hacía vulnerable. Ahora tenía ingresos oficiales, por pequeños que fueran, y podía justificar el estilo de vida elevado como inversión en el negocio. Pero los viejos patrones persistían. Dentro de unos meses, Sophie había reunido un nuevo círculo de amigas. Mujeres jóvenes aspirantes, actrices, influencers y empresarias que gravitaban hacia cualquiera que pareciera tener conexiones. Sus historias de Instagram mostraban al grupo familiar en rooftops caros, brunches en Beverly Hills y fiestas en casas en las colinas. Y sí, Sophie estaba pagando otra vez, cortesía de Márquez y su presupuesto de networking. La diferencia esta vez era que Sophie había desarrollado una narrativa más sofisticada. No era solo una mujer saliendo con sus amigas, era una empresaria construyendo su red, invirtiendo en relaciones que pagarían dividendos más tarde. Tienes que gastar dinero para hacer dinero. Publicó junto a una foto de ella comprando una ronda de cócteles de $20 cada uno para su mesa de 8 personas. Networking es la clave del éxito empresarial. Era la misma Sophie, diferente ciudad, mejor marketing, pero la esencia era la misma. La ciudad a donde nos mudamos nosotros es más grande, más anónima y llena de gente intentando aprovecharse unos de otros. Sophie había sido un pez grande en un estanque pequeño en nuestro pueblo, pero en Los Ángeles era solo otra mujer bonita con un hombre mayor pagando sus cuentas. El negocio de coaching, mientras tanto, se había estancado. Aunque Sophie hablaba un buen juego sobre construcción de imperio y empoderamiento financiero, sus clientes se dieron cuenta de que sus consejos eran principalmente lugares comunes reciclados que podían encontrar gratis en YouTube. Una reseña que encontré en Google, porque sí la busqué ocasionalmente, decía: Sophie habla mucho sobre independencia financiera, pero cuando preguntas por estrategias específicas, todo es vago. Además, sus propias decisiones financieras parecen contradictorias con lo que predica. Esa reseña había sido escrita por Sarah M. y contenía suficientes detalles específicos para sonar legítima. Aparentemente, Sophie había aconsejado a Sarah que cortara lazos financieros con su novio que pagaba por todo, mientras simultáneamente publicaba fotos de cenas caras que obviamente no estaba pagando ella misma. Le pregunté cómo financiaba su estilo de vida mientras construía su negocio y se puso muy defensiva. Dijo que tenía múltiples flujos de ingresos, pero no pudo explicar qué significaba eso. El negocio de coaching se desvaneció silenciosamente. No hubo anuncio oficial, simplemente dejó de mencionar sesiones o clientes. En cambio, se reinventó como consultora de lifestyle y luego como especialista en branding personal. Cada pocos meses había una nueva iteración del negocio, un nuevo ángulo, una nueva manera de monetizar su personalidad sin tener que desarrollar habilidades reales
o proporcionar valor genuino. Márquez duró aproximadamente un año. Su relación terminó de manera predecible cuando él empezó a esperar más intimidad de la que Sophie estaba dispuesta a proporcionar por acceso financiero. A diferencia de los tipos más jóvenes con los que había salido, Márquez era lo suficientemente experimentado para reconocer cuándo estaba siendo usado. Sophie se mudó a un apartamento más pequeño en una parte menos elegante de la ciudad, pero no regresó a casa. Había desarrollado suficiente de una presencia en línea para mantenerse a flote con trabajos de influencer ocasionales y apariciones pagas en eventos. Era una existencia precaria, pero era independencia de cierto tipo. Sophie había aprendido a mantenerse financieramente, solo que había tomado años y múltiples relaciones fallidas para llegar ahí. Mientras tanto, Teresa y yo habíamos comprado una casa, adoptado un perro y estábamos hablando sobre niños. Nuestra vida era estable, predecible y construida sobre principios financieros sólidos en los que ambos contribuíamos igualmente. Teresa nunca había mostrado celos o inseguridad sobre Sophie, pero un día me dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes lo que me gusta de nuestra relación? Nunca tengo que preguntarme si me amas por mí misma o por lo que puedo hacer por ti financieramente. Y nunca tengo que preocuparme de que me veas como una carga financiera. Era algo que nunca había tenido con Sophie. Siempre había una tensión subterránea sobre dinero. Siempre una sensación de que estaba siendo evaluado por mi utilidad como proveedor en lugar de como pareja. Con Teresa, el dinero era una herramienta práctica para construir la vida que queríamos juntos. Con Sophie, el dinero había sido un arma de manipulación y control. 3 años después de nuestra ruptura, recibí un mensaje que no esperaba. Era de la madre de Sophie, Carmen. Brian, espero que no te moleste que te contacte. Sé que las cosas no terminaron bien entre tú y Sophie, pero quería que supieras que Luis y yo siempre te respetamos. Fuiste bueno con nuestra hija, tal vez demasiado bueno. Sophie está bien, está en Los Ángeles viviendo su vida. Pero a veces me pregunto si hubiera aprendido responsabilidad más temprano, si más personas hubieran sido como tú y hubieran puesto límites. De todas formas, espero que seas feliz. Era un mensaje agridulce. Los padres de Sophie habían visto lo que estaba pasando, pero no habían sabido cómo intervenir sin alejar a su hija. Ahora, años después, se preguntaban si habían permitido inadvertidamente los patrones que llevaron a nuestros problemas. Le respondí brevemente, agradeciéndoles por el mensaje y asegurándoles que no guardaba rencor hacia Sophie o hacia ellos. Era la verdad. La ira que había sentido durante los meses inmediatamente después de la ruptura se había desvanecido hace mucho tiempo. Sophie había sido quien era, y yo había elegido tolerar comportamientos que debería haber abordado más temprano. Ambos habíamos aprendido lecciones de la experiencia, solo que habíamos aprendido lecciones diferentes. El último capítulo de la saga de Sophie llegó de manera inesperada 4 años después. Teresa y yo estábamos en un restaurante en el centro, celebrando una promoción en el trabajo, cuando vi una cara familiar en la televisión del bar. Era un segmento de noticias local sobre una estafa de coaching de vida que había sido expuesta. Sophie no era la estafadora principal, pero había sido parte de un esquema más grande, donde coaches y certificados vendían cursos caros a mujeres vulnerables, prometiendo transformaciones de vida dramáticas. Sophie apareció en la pantalla durante aproximadamente 10 segundos, identificada como una de las coaches asociadas. Se veía más delgada y definitivamente más dura que la mujer que había conocido. ¿Es ella?, preguntó Teresa. Sí. ¿Te sientes mal por ella? Lo pensé por un momento. No exactamente. Siento lástima por las mujeres a las que estafó, pero Sophie siempre iba a terminar en algo así. Era solo cuestión de tiempo. El reportaje de noticias no profundizó en detalles específicos sobre el papel de Sophie, pero el hecho de que estuviera asociada con estafadores profesionales me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde había evolucionado su carrera de coaching. Había comenzado manipulando a un novio para dinero de diversión. Había progresado a manipular mentores de negocios para financiamiento de estilo de vida y finalmente había aterrizado en manipular mujeres vulnerables por dinero directamente. Era una progresión lógica para alguien que había pasado años perfeccionando el arte de obtener dinero de otros sin proporcionar valor real a cambio. Esa noche, Teresa y yo hablamos sobre cómo las personas pueden cambiar o fallar en cambiar. A lo largo del tiempo, Sophie había tenido múltiples oportunidades para desarrollar autoconciencia, para reconocer sus patrones, para elegir crecimiento personal sobre gratificación inmediata.
En cada punto de inflexión, había elegido duplicar las estrategias que habían funcionado a corto plazo en lugar de abordar los problemas fundamentales que causaban que sus relaciones y empresas fallaran repetidamente. ¿Crees que alguna vez lo entenderá?, preguntó Teresa. Tal vez, dije, pero probablemente no hasta que se quede completamente sin opciones. Y para entonces podría ser demasiado tarde para cambiar realmente. 5 años después de nuestra ruptura, Sophie se había convertido en exactamente el tipo de persona contra la que había advertido a otras mujeres en sus primeros días de coaching. Era una manipuladora financiera que usaba técnicas de manipulación emocional para separar a la gente de su dinero. La ironía era tan gruesa que casi era poética. Mientras escribo esto, Teresa y yo hemos estado casados 3 años. Tenemos un hijo de 6 meses llamado David. Nuestra vida es mundana de las mejores maneras. Cuentas pagadas a tiempo, ahorros creciendo consistentemente, decisiones tomadas juntos, responsabilidades compartidas equitativamente. Nunca hablamos sobre Sophie, excepto de manera pasajera cuando sale en conversación, como ahora cuando estoy escribiendo esto. Ella es una nota al pie en nuestra historia juntos, una experiencia de aprendizaje que me ayudó a entender lo que realmente quería en una pareja. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera establecido límites más temprano en nuestra relación. Si hubiera abordado los problemas de dinero antes de que se volvieran tan extremos, ¿podría Sophie haber aprendido responsabilidad financiera si hubiera tenido consecuencias más tempranas? Pero luego recuerdo que establecer límites no era realmente el problema. El problema era que Sophie fundamentalmente creía que merecía un estilo de vida que no había ganado, pagado por personas que no había elegido voluntariamente sostenerla. Esa mentalidad no es algo que puedas cambiar en otra persona estableciendo límites. Es algo que tienen que reconocer y elegir cambiar por sí mismos. Sophie nunca hizo esa elección. En lugar de eso, se volvió mejor en encontrar nuevas maneras de evitar la responsabilidad personal. Y esa finalmente es la lección más importante de toda esta experiencia. No puedes amar, financiar o limitar a alguien hacia la madurez. Tienen que querer crecer y tienen que estar dispuestos a hacer el trabajo difícil de cambio personal. Sophie nunca estuvo dispuesta a hacer ese trabajo. Prefirió encontrar nuevos objetivos, nuevas estrategias, nuevas maneras de evitar la incomodidad del crecimiento real. Mientras tanto, las mujeres que realmente querían crecer financieramente estaban allí afuera haciéndolo, consiguiendo mejores trabajos, aprendiendo sobre inversiones, construyendo negocios reales, desarrollando habilidades valiosas. Teresa era una de esas mujeres y es por eso que nuestra relación funciona de maneras que mi relación con Sophie nunca podría haber funcionado. Al final no se trataba de dinero, se trataba de valores, responsabilidad personal y la voluntad de construir algo real juntos. En lugar de vivir una fantasía financiada por alguien más, Sophie eligió la fantasía. Yo elegí la realidad y la diferencia en nuestras vidas 5 años después habla por sí misma.